Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente al canal. Y bueno, pues el día de hoy vengo con un video muy inspirador para todos ustedes en el que les voy a compartir una idea de cómo darle uso a esos artículos de Prichos, sobre todo las que somos compradoras de Prichos, que es esa tienda que se encuentra ubicada en la cadena comercial de Walmart y Bodega Aurrerá. Pero pues esto también lo podemos elaborar con otro tipo de artículos, no necesariamente los que adquirimos ahí. Primero les voy a dejar de manera general cómo fue que elaboré lo que es la estructura, sobre todo la parte de la shaker, para que se den una idea de cómo poder realizarlo si es que ustedes quieren elaborar algo muy parecido. Y después les voy a mostrar a detalle cómo es el contenido de esta muy bonita carpeta. Espero que les agrade y vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a utilizar dos piezas de 17 centímetros de alto por 23 de ancho y de 17 de alto por 4 de ancho para el lomo. Entonces son dos piezas grandes y la pequeña que es para el lomo. También vamos a utilizar la bolsa pequeñita como la que les mostré con la que hice la otra libreta y pues la vamos a desprender totalmente para poder hacer nuestra carpeta. Ahora, ya que tenemos nuestra bolsa totalmente desprendida, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra pieza con la que vamos a poner nuestra portada o contraportada para ver más o menos hasta dónde vamos a cortar para tener ese espacio que nos cubra hacia adentro y poder forrar nuestra, en este caso, pues portada o contraportada. Y vamos a cortar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra pieza. Con el resto de la bolsa vamos a cubrir lo que va a ser nuestro lomo. A nuestra portada le vamos a poner este margen de 3 centímetros de cada lado. Y lo vamos a cortar con nuestra regla y cúter para que nos quede un marco de esta manera. Ya que lo tenemos así, lo vamos a pegar al resto de nuestra bolsa. Yo aquí ya puse cinta doble cara para desprenderla y adherirla al material de la bolsa, porque como ya les he comentado, ahí lo que es silicón o algún adhesivo líquido no funciona porque al ser como una tela plástica lo absorbe y no nos funciona. Por eso yo pongo cinta doble cara. Una vez pegada esa parte, lo que vamos a hacer es cortar nuestras orillas como siempre les he mostrado en diagonal y los restos que nos quedan por las 4 orillas lo vamos a pegar hacia adentro. Como siempre, las partes más largas primero y luego las más cortas. De este lado incluso, como pueden ver que traía las asas, quedó medio mordida la bolsa, pero no importa porque voy a poner ahí la cinta doble cara y lo voy a pegar hacia adentro y después vamos a pegar cartulina, entonces no hay ningún problema si a ustedes les sucede lo mismo. Y aquí ya tenemos pegada nuestra bolsa y marqué este margen de 2 centímetros por la parte interna y lo que vamos a hacer es cortar con regla y cúter ese rectángulo del centro para el resto doblarlo hacia adentro como lo van a ver. Aquí lo que vamos a hacer es hacer cortes en forma diagonal en las 4 esquinas con nuestra regla y nuestro cúter. Y así nos queda. Entonces estos restos los vamos a pegar hacia adentro. Igual también con cinta doble cara. Y pues aquí ya tenemos forradas nuestras partes. Lo que es nuestro marco ya quedó forrado por la parte de atrás, como les mostré.
También ya tenemos aquí el lomo, que también ya les he enseñado cómo forrarlo, es muy sencillo. Y lo que es la contraportada, que esa sí está totalmente forrada, como también se los he enseñado. Lo que vamos a hacer ahora es unir estas tres piezas, portada, contraportada y lomo. Le vamos a cortar así en diagonal este sobrante a lo que es el lomo para que no sobresalga y no se nos vea feo a la hora de pegar o de unir nuestras piezas. Aquí para pegar lo que es el lomo y estas dos partes, portada y contraportada, yo hice este adhesivo que es bastante potente para que no se nos despegue, porque si no con doble cara luego se despega. Y le coloco esto sujetapapeles para que pegue súper bien, incluso lo dejo reposando un rato para después unir la otra parte. Y ya que tenemos unida toda nuestra estructura, portada, contraportada y lomo, ahora voy a cortar un pedazo de acetato lo suficientemente grande para que me cubra lo que es este rectángulo y lo voy a pegar aquí porque es lo que va a ser la portada de la shaker. Y ahora aquí ya tengo preparado foamy negro que corté estas tiras igual de 3 centímetros de ancho para pegarlas y que me ayuden a formar lo que es mi marco para mi shaker. De ancho nos va a medir 3 centímetros y de largo nos va a medir 23 centímetros. Ajá, las largas, las más grandes nos van a medir eso y como les digo, de ancho 3 centímetros. Y las cortas nos van a medir 9 centímetros y medio de largo. Ajá. Entonces así van a cortar sus tiras, 2 por cada lado, 2 arriba, 2 abajo y 2 en cada costado y las van a pegar para unirlas ahí. Antes de pegarlas, yo como voy a perforar o voy a poner eyelets, ya hice aquí mi perforación. Si ustedes van a poner listón, es momento de pegarlo por dentro para que no tengan problema para el cierre. Entonces yo como voy a poner eyelets, pues voy a hacer mis perforaciones y voy a colocar mi eyelet con listón. Y ya que quedaron mis eyelets de esta manera, lo que voy a hacer es pegar una cartulina negra que me va a abarcar de lo que es contraportada hasta lo que es el lomo. Únicamente la portada, no nada más lo que es contraportada hasta el lomo. Y aquí ahora sí vamos a pegar nuestras tiras de foamy. Colocamos el contenido de nuestra shaker, en mi caso le puse estrellas, lunas, lentejuela rosa y pues ya que le metemos el contenido, entonces ahora sí sellamos con el acetato. Y bueno, pues ya pudieron ver de manera general cómo fue que yo realicé esta carpeta. Les dejé a detalle cómo está realizada lo que es la estructura, la parte del contenido no tanto, porque estas son las necesidades que yo tengo, pero quizá ustedes las necesidades son otras, entonces el contenido va a variar de acuerdo a cómo ustedes lo utilicen y a los productos que ustedes hayan conseguido. Ahorita les voy a mostrar el contenido, pero lo que es la parte de la estructura, esas sí se las quise dejar. Lo que coloqué en la portada
fue uno de los imanes aquí que trae el cometa, y de este lado puse una maderita de las pinzas que suele sacar Prichos en la temporada de regreso a clases. Le quité lo que es la pinza y le coloqué este imán que dice Stars, y aquí esta aplicación de silicón que me había sobrado del organizador de cables, donde yo les compartí también esa idea de las libretitas en un live. Me quedó la parte del cometa y aquí lo quise aprovechar y se ve muy bonita la portada, me gustó mucho cómo se ve. Y pues aquí tenemos lo que es la shaker, como pueden ver, que además de lo que es la shaker, que nos luce muy bonito, también se aprecia lo que es la libreta, que ahorita van a ver el contenido. Y por acá en la parte del colgante tenemos lo que es uno de los llaveros, que es la luna, con un listoncito nada más. De este lado pues tenemos lo que es el cierre, y vamos a abrir para ver ahora sí el contenido. Y bueno, pues antes de mostrarles el contenido, ahora sí para que vean cómo es que está organizada la parte de adentro y brindarles ideas de cómo pudieran organizar ustedes esos artículos que compraron, los invito, si es que ustedes no están suscritos al canal y a ustedes les gusta todo lo que es papelería, compras de Prichos, pero también de papelerías locales, y también ideas sobre proyectos de scrap, de carpetas, de álbumes, incluso de algunas otras manualidades, pues suscríbanse. Me va a encantar que ustedes pertenezcan a esta bonita comunidad, y también algo muy importante son sus comentarios, porque es su participación dentro de esta comunidad, así como también su manita arriba si es que el contenido del video les agrada. Y bueno, ahora sí vámonos a abrir la carpeta. Y bueno, miren, pues aquí en la parte interna nos vamos a encontrar con esta parte provisional, porque yo compré las cintas decorativas de esta colección, pero todavía no me llegan. Entonces le puse ahorita para podérselas enseñar de manera provisional esta, que vean, incluso no la he pegado súper bien porque precisamente la voy a quitar para montarle la que es negra y que nos quede cubriendo toda esta parte del contorno, pero ahorita le puse yo esta rosita con estas figuras doradas para que ustedes sepan que cómo cubriríamos la parte de la shaker con una cinta decorativa, para que no se vea esto que nosotros tenemos aquí, miren, porque aquí se ve cómo queda el adhesivo, entonces pues eso se ve feíto. Y aquí lo primero que tenemos es esta libreta, que lo que hice fue montar esta cartulina. Únicamente tiene una pestaña aquí, que es lo que nosotros pegamos al lomo, y tenemos esta libreta que yo puse un cintillo como el que les enseñé en la libreta pequeña en el live, pero aquí lo puse en grande para poder meter esta libreta de esta colección. Y entonces aquí tenemos este cintillo para poder meter en un momento determinado, si se nos acaba esta, meter otra libreta del estilo para que nos quede aquí. Y en la parte de atrás lo que tenemos son estas notas adhesivas que están dentro de un bolsillo, o sea, en este pedazo de cartulina que únicamente tenemos aquí la pestaña que va pegada al lomo, tenemos un bolsillo en el que van estas notas. Como estas notas venían en el cartoncillo muy largo y a mí no me cabía, yo lo que hice fue cortarle este último pedazo, y si se dan cuenta aquí están metidas, y lo único que hice fue levantar mis blocks, meterlos así, aquí está el bolsillo, para que me quede de esta forma, y este otro que me queda solito, lo único que voy a hacer es que lo voy a meter aquí y me queda de esta manera. Y los imanes que me restaban, porque en la portada, como vieron, pues utilicé 2, los otros 3 los hice clips, me quedaron por atrás así. Yo le pegué esta maderita para que se vea súper bonito, y el clip es en rose gold, entonces se ven súper bonitos. Y de este lado lo que coloqué fue un bolsillo de acetato en el que yo metí estos señaladores adhesivos, para que cuando estos se acaben pues yo pueda meter otro tipo de notas en este contenedor o en este sobre y no haya ningún problema de que se vea mal. Puedo meter otro tipo de notas aquí. Y en este cintillo que puse aquí, yo lo que hice fue poner mis pinzas y mis otros 2 clips con los otros imanes que me restaban. Esta ya es otra hoja a la que igual le hice una pestaña de 1 centímetro y únicamente pegué, se puede decir que estas 2 hojas al lomo. Son las únicas 2 hojas de cartoncillo negro que yo pegué,
Y de este lado tenemos un bolsillo grande cuadrado en el que le pienso poner también cinta decorativa, y tenemos aquí uno de los stickers de agua. Aquí lo que hice fue meter lo que son los stickers. Corté las planillas porque esas planillas ven que venían a lo largo, entonces para que yo les pueda dar uso las metí aquí. Al igual que la carpetilla de las otras notas, en lugar de tenerla así a lo largo, lo que hice fue partirla en la mitad. Aquí tenemos una parte con estas notas adhesivas y estos señaladores, y entonces esta la tengo yo aquí junto con estos stickers. Y en la parte de la contraportada lo que tenemos es la otra parte con las otras notas adhesivas, y en la parte final tenemos esta libretita. También estas dos están sujetas por un cintillo como ya el que les enseñé a realizar en ese live, nada más que las medidas son lo que cambian, pero es exactamente lo mismo. Y aquí le puse foamy, ya saben, se los he enseñado, para poderle poner nuestra pluma. En este caso yo le quise meter la rosa para que contrastara, porque ya era negro completamente la base, entonces para que resaltara le puse lo que es la pluma rosa. Y en la parte de aquí puse este clip jumbo que yo tenía por ahí metálico, en el que pegué esos stickers jumbo con agua, pero los circulares, y los puse de ambos lados. O sea, se ve súper bonito así con este clip jumbo. Ustedes van a estructurar esta parte de acuerdo a sus necesidades y a los artículos que hayan conseguido que quieran incluir en su carpeta. Entonces me quedó de esta manera y con una colección muy bonita. La verdad que me gusta mucho la combinación del color negro con rosa. Resalta bastante el rosa porque es un rosa claro. Entonces me gustó mucho la combinación, se ve muy bonito, y si se dan cuenta le di uso prácticamente a todos los artículos que yo estuve adquiriendo de esta colección. De hecho, por ahí también les voy a dejar más adelante otra idea con esta colección, porque me falta incluir lo que es el bloc de notas, y me van a quedar 3 bonitos proyectos con esta colección. Entonces, pues espero que les haya gustado la idea, espero que les sirva de inspiración, y pues ya saben que a mí me gusta compartirles muchas ideas, porque esto pues lo podemos utilizar si tenemos un trabajo a lo mejor de secretaria, si somos maestras, si somos estudiantes, si somos amas de casa, porque esto lo podemos utilizar para organizar. Entonces le podemos dar el uso para nuestras necesidades. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.